Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en esta clase. Esta sería la tercera clase, vamos a seguir profundizando en nuestro libro del Apocalipsis, que es lo que nos congrega en estos días, en estas clases. Así que vamos a seguir trabajando, acompañando también el trabajo que estamos haciendo en el foro. Y bueno, en principio tenemos acá el mapa de la región, ¿no? Del Mediterráneo, donde vemos Jerusalén, ahí abajo a la derecha está la ciudad de Jerusalén. Y bueno, en torno a Jerusalén era donde se había desarrollado el primer cristianismo, ¿no? Un poco más arriba, más o menos donde esa línea que figura es el río Jordán, la parte más oscura de abajo es el Mar Muerto, y arriba, hacia el final del río Jordán, estaría lo que se llama el Mar de Galilea, ¿no? Que fue cerca de donde Jesús desarrolló su vida, ¿no? Eh, y muchos de los milagros, muchos de los pasajes están en torno a ese lago, ¿no? A ese mar de Galilea. Bueno, y tenemos más arriba acá las 7 iglesias, estas 7 iglesias que están destacadas en este libro del Apocalipsis, que es hacia donde el libro dirige, ¿no? Se dirige este mensaje a esas 7 comunidades, ¿no? Recordemos que el número 7 es un número simbólico, y que, si bien es probable que estas comunidades existieran, abarca la totalidad de la comunidad cristiana, ¿no? Este 7 de perfección y plenitud. Serían las cartas a la iglesia misma, ¿no? Que se estaba formando en ese tiempo. Recordamos que estamos en torno al año 95, más o menos, que se escribe el libro del Apocalipsis. Esto es el consenso que llegan la mayoría de los estudiosos. Y bueno, vemos que están estas iglesias ubicadas en la región de lo que hoy sería Turquía, ¿no? Pareciera que es el lugar de, de evangelización que estábamos hablando, y que son los que están sufriendo estas persecuciones y este contexto histórico que estuvimos repasando estos días, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, profundicemos y metámonos un poco en el género, ¿no? Este género literario, siempre transversal, vamos acompañando el libro. Como sabemos, hay un montón de textos que aparecen en las citas en el video. Les propongo que, si quieren, frenan el video y leen el texto, ¿no? Que va a ilustrar esto que estamos hablando. Entonces, recordamos que el género literario excede el libro del Apocalipsis. Es un género que se comienza a escribir más o menos en el año 200 antes de Cristo, y se deja de escribir en el año 200 después de Cristo, ¿no? En el segundo siglo, digamos. Entonces, esto hace que el no tener más libros apocalípticos, más allá de esos que hubo en ese periodo, hace que también sea otra de las dificultades que nos hace más difícil precisamente acercarnos a estos textos, ¿no? Porque, claro, poesía se siguió escribiendo, pero literatura apocalíptica no. Entonces, como lectores no estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje. Bueno, y en principio reconocemos que hay muchas formas de transmitir un mensaje, ¿no? Uno puede pensar en la narrativa, hablando de la forma escrita, de la narrativa o la poesía, o un edicto policial, no sé, una ley. Hay muchas formas de transmitir un mensaje que, según el contexto, serán utilizadas por aquella persona que quiere transmitir. Entonces, siempre digo, ¿no? No es lo mismo si ocurre un accidente con un auto, ¿no? Chocan dos autos. Una historia va a contar la persona que venía manejando el auto que chocó. Otro mensaje distinto va a decir la persona que estaba parada y vino otro auto y lo chocó. Otra, el que miró, el que lo vio, y otro, el policía que redacta la denuncia para,
para ese choque, ¿no? Entonces eso hace que cada uno, según el contexto, exprese de una manera distinta, ¿no? El mensaje, que el mensaje puede ser el mismo o similar. ¿Mm? En nuestro caso, bueno, en la Biblia tenemos un montón de estos ejemplos. Tenemos la profecía, que es lo que veníamos viendo en la clase anterior, los textos sapienciales, los evangelios, que es una forma literaria también nueva, este anuncio de la buena noticia, las cartas. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Y en el Antiguo Testamento también, en libros históricos. Bueno, están las parábolas, que no son libros enteros, pero es una parte de los textos. La poesía, hay muchos textos poéticos, en fin, hay un montón de distintos géneros literarios. En nuestro caso, lo que anuncia la apocalíptica en general, no solamente el libro del Apocalipsis, es una buena noticia. Hay algo bueno de parte de Dios que quiere transmitir el autor del texto en un ambiente hostil, ¿no? A una comunidad que está sufriendo. Y por eso mismo también es un lenguaje que no es tan explícito, por este ambiente hostil, ¿no? En el que estaba. Bueno, como decíamos, surge de la apocalíptica, surge de la profecía, ¿no? Es como una continuación de la profecía en estos tiempos que corrían principios cerca de la época del nacimiento de Jesús, unos años antes a unos años después. Entonces, bueno, la palabra apocalipsis, ahí la tenemos en griego, quiere decir revelar, ¿no? Sacar o correr el velo. Correr un velo, se pueden imaginar las cosas que están protegidas por un velo, que ocultan algo. Entonces, apocalipsis es sacar ese velo. Por ejemplo, en el caso de la novia, cuando las novias usaban un velo en el momento del casamiento, el novio llegaba al momento y le sacaba el velo y se encontraba con ella. Hoy en día, por ejemplo, los matrimonios judíos, los más ortodoxos, utilizan este símbolo, ¿no? De encuentro entre los novios. Bueno, entonces, ¿cuál es este mensaje que quiere descubrir, ¿no? ¿Qué es este mensaje revelado que queremos mostrar, que quiere mostrar este texto? Principalmente, como está destinado a los débiles, por supuesto que es mostrar a Dios, la figura de Dios, pero un Dios que es fuerte, que es el dueño de la historia, ¿no? Esta idea de que Dios ya venció y nosotros vamos hacia ese momento del triunfo de Dios. Y esta idea central que Dios no nos abandona. Hay que mantenerse fiel porque Dios está con nosotros. Bueno, como decíamos, no llama a la conversión, ¿no? Sino que busca la fidelidad y despertar esperanza. Tenemos que ser fieles y esto va a llegar, ¿no? Esto ya llegó, nosotros tenemos que llegar a ese momento. ¿Mm? Y eso busca hacer crecer a la comunidad en esperanza. Bueno, ¿qué características tiene en particular este género literario? Bueno, en primer lugar tiene que tener distintos elementos, que por ejemplo lo tenemos acá mencionado, ¿no? Tiene que haber un mensajero, tiene que haber visiones, tiene que haber un juego en general en torno al tiempo, es muy común en los apocalipsis, ya vamos a ir viendo un poco. Muy importante el lenguaje simbólico y un lenguaje radical, extremo. Pueden estar todos estos factores, en general en los apocalípticos están estos elementos, ¿no? En otros textos puede haber alguno de estos, pero no se juntan todos en el mismo texto. Entonces, la revelación de Dios es dada a un mensajero. Y este mensajero es el que se lo da a conocer a la comunidad. No es una iluminación directa de Dios, sino por medio de un mensajero. Esto también es central en los textos apocalípticos. Este mensajero es asignado a una persona respetada y conocida por la comunidad.
muchas veces se utiliza el recurso de la pseudonimia, ¿no? Que es esto precisamente, es darle la autoría de un determinado texto a una persona reconocida y valorada en la comunidad, muchas veces fundante para la comunidad, ¿no? Bueno, en el caso del Apocalipsis de Juan, sabemos que no es Juan el apóstol el que escribe este texto, dado que si se escribió en el año 95, es muy improbable que él haya vivido hasta ese momento y escriba este libro, ¿no? Entonces, en general los estudiosos coinciden en que no es la autoría del apóstol, ¿no? Pero sin embargo era algo común en la época, no hay que verlo como algo que es falso, porque en realidad en ese momento era muy, muy común, ¿no? Utilizado. Piense que no estaba el derecho de autor como lo conocemos hoy, ¿no? Respecto a las visiones, Dios se manifiesta en el mensajero en forma de visiones. ¿Cómo le dice Dios? En forma de visiones. Después también veremos estas visiones pueden tener distintos elementos, ¿no? Él utiliza la palabra para relatar lo que vio el mensajero, ¿sí? Ya sea en un discurso o escrito, en un texto. Bueno, por medio de estas visiones viaja a momentos fundantes de la comunidad. La visión dice, bueno, yo estaba en tal momento, y ese momento refiere, no sé, por ejemplo, al libro del Génesis, ¿no? O al Éxodo. Entonces, cuando yo estaba en ese momento, ahí empieza a relatar cómo salieron de ese momento. Entonces, trae a la persona que está sufriendo, la lleva a un momento de sufrimiento de otra comunidad pasada, ¿no? de un ancestro, que salió de ese momento de sufrimiento. Entonces, esta idea de, bueno, ya lo pasamos como comunidad, ya pasamos momentos de sufrimiento y sobrevivimos y salimos adelante. Personalmente es algo que solemos hacer mucho, esto de crecer un poco, madurar, es darse cuenta de que después de la noche viene el día, ¿no? Entonces, me imagino la primer noche de Adán debe haber sido un momento bastante difícil y después se dio cuenta que después de unas horas salió el sol, ¿no? No iba a quedar esa oscuridad para siempre. Entonces, y de nuevo oscurece y de nuevo sale el sol, y de nuevo oscurece y de nuevo sale el sol. Entonces, esta idea quiere transmitir el autor para darle calma a la comunidad y darnos calma también a nosotros hoy cuando sufrimos, ¿no? Esta idea de que esto va a pasar también. Bueno, entonces, muchas de estas visiones son tomadas del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, ahí cito un texto que se refiere a las plagas de Egipto. Por supuesto que las citas no son literales en ningún caso, ¿no? O casi ningún caso. Sí, pero una vez que uno sabe a qué se refiere, encuentra un montón de analogías. Así que los que quieran, los invito a ir estudiando, repasando ese texto y compararlo con las plagas de Egipto. Bueno, el tema del tiempo también es muy importante, ¿no? Este ir y volver en el tiempo. Dividir la historia en etapas. Entonces esto, volver a la etapa anterior, estos ciclos que veníamos hablando recién. Entonces, la etapa va planteando la historia en etapas y ahora estamos un momento antes del triunfo final. Entonces, de esta manera, le da esperanza a la comunidad diciendo, bueno, ya falta poco, porque ya vimos que pasa esto, y después, cuando estamos en este momento, viene el momento de paz, ¿no? Y así va pasando, es la historia humana. Y de hecho pasó con esta comunidad y unos años después, pasó con el cristianismo, que unos años después tuvo paz. Después de cada persecución hubo un momento de calma. Y después de varias persecuciones llegó un momento en que el cristianismo fue adoptado como la religión oficial del imperio, con lo cual ya no hubo más persecuciones, ni mucho menos. Entonces, esta es la idea para transmitir esperanza, cambiar esa mirada, ¿no? Lo que decíamos, que esa mirada de esperanza me hace poder estar mejor en el presente. Si bien la esperanza es que el futuro va a estar mejor, ya eso, si yo creo
que mañana voy a estar mejor, ya hoy estoy mejor, ¿no? Eso es lo maravilloso y lo milagroso que tiene la esperanza cuando uno consigue creer. Por eso esto de creer es tan apasionante. Cuando uno cree fervientemente en algo, eso me transforma, pero me transforma porque yo creo en eso y eso hace que se vaya dando y me cambia la realidad. Entonces, una vez que yo miro con esperanza el presente, ya puedo ir descubriendo momentos de felicidad o momentos de luz que tenga en el mismo presente, no solamente los que vengan después, ¿no? Bueno, ahí tenemos también algunos ejemplos de esto de las etapas, ¿no? Puntualmente en el libro del Apocalipsis. Si bien sabemos que esto abarca varios libros. Bueno, recuerdo, en la Biblia, el único libro completo que tenemos, aparte del Apocalipsis, con lenguaje apocalíptico, es el libro de Daniel. Hay fragmentos en otros libros, y después hay un montón de libros que se leían y circulaban en las comunidades de la época, pero que no quedaron dentro de nuestras Biblias, ¿no? Bueno, el lenguaje simbólico, por supuesto, muy importante, y está plagado, es recurrente constantemente, ¿no? Eso también es una de las diferencias con otros, los evangelios que tienen pasajes con símbolos, pero bueno, son pasajes. En los libros apocalípticos es prácticamente todo con lenguaje simbólico. Muchos de estos símbolos son unívocos, ¿no? El símbolo vemos que tiene una multiplicidad de significados. Entonces, cuando alguien dice, bueno, no sé, se refiere al amor, un poeta, va a encontrar un montón de palabras que van a decir muchas cosas, y cada uno que la reciba va a entender va a recibir el mensaje de acuerdo a su experiencia. Sin embargo, cuando decimos que es unívoco, el símbolo ya pasaría a ser más un signo, ¿no? Y eso ya refiere a algo concreto, y eso también a nosotros nos dificulta. Por ejemplo, cuando hablamos del famoso 666, que aparece en el Apocalipsis, sabemos que se refiere, o los especialistas creen que se estaba refiriendo al emperador romano, ¿no? Ahora, eso es algo lineal y directo, que nosotros no lo entendemos, entonces se le puede dar otros mensajes, pero para la persona que lo estaba recibiendo ya sabía perfectamente a qué se refería, ¿no? Cuando hablaba de la bestia se refería a Roma, y listo, ¿no? No había mucho más que pensar. Otros símbolos no, dan para una multiplicidad de significados. Bien, ahí también tenemos otros textos que podemos ir leyendo, ¿no? También este tema de hablar con estos signos, estos símbolos muy específicos, también era para no ser descubiertos, ¿no? Para que cualquiera que encontrara este texto no pudiera descubrirlos y sufrir aún peores persecuciones. Bueno, otro tema, como decíamos, vuelvo para atrás, el lenguaje radical. Entonces, para la apocalíptica no hay término medio. No hay solo dos bandos. Están los buenos, nosotros somos los buenos, y los otros, que son los malos, que son los perseguidores. Y bueno, es el mundo de arriba y el mundo de abajo, el futuro y el presente. Todo el tiempo está jugando con esto blanco y negro. Esto también es muy típico de la literatura apocalíptica. Bien, entonces rápidamente tenemos este cuadro que nos explica un poco las características, ¿no?, de las revelaciones apocalípticas. Hay un medio, ¿no?, que puede ser visual, auditivo, un viaje a otro mundo, o un libro. Ese es el medio de la revelación. Muchas veces lo llamamos visión a cualquiera de estos, ¿no? A veces puede ser auditivo, pero bueno, muchas veces se le dice visión. No sería lo más correcto. Bueno, la revelación es mostrada por un mensajero, hay un ruido, en la auditiva hay un ruido, una voz, un estruendo, hay un diálogo, una voz que surge del cielo,
estos son imágenes que seguramente están, ustedes recuerdan a medida que yo las voy mencionando, de pasajes que aparecen, ¿no? Bueno, el mensajero es trasladado a otro mundo o a otro lugar, también, o a otro tiempo. Y bueno, también puede ser un libro, ¿no? En el Apocalipsis hay un librito que se llama, que aparece, que es, bueno, se refiere al Evangelio, y es un libro que también transmite la revelación, ¿no? Precisamente el Evangelio. Bueno, hay un mediador sobrenatural, ¿m? Muchas veces es un ángel, la mayoría de las veces es un ángel, o también puede ser Cristo, en el caso del Apocalipsis. Y bueno, ahí está el mensajero, como decíamos, que es quien recibe la revelación. Tenemos cantos, oraciones, alabanzas, himnos, que nos refieren, si vemos algunos de estos, vamos a ver que son algunos de los que tomamos nosotros en nuestra liturgia. Era para adornar todo este contexto de la felicidad, de las asambleas, de las reuniones que se iban a dar después del día de Yahvé, ¿no? Y bueno, también celebraciones litúrgicas, entre muchos de esos cantos aparecen dentro de estas celebraciones, eran celebraciones con todo su esplendor. Imagínense estas comunidades teniendo que celebrar en lugares ocultos, en catacumbas. La historia de las catacumbas es apasionante, cómo se celebraban en los cementerios, porque ahí los soldados romanos no querían entrar, les daba temor entrar, ¿no? Tenían miedo de tener alguna consecuencia por parte de los muertos, eran muy supersticiosos. Entonces aprovechaban esta superstición para celebrar en lugares ocultos en donde eran los cementerios, ¿no? En las catacumbas. Aún así, cada tanto los soldados romanos entraban y mataban a todos, ¿no? Pero bueno, esta manera de celebrar, y ellos extrañaban mucho las celebraciones como la podían hacer antes, y bueno, se las imaginaban con todo el esplendor en el reino de arriba, ¿no? Luego celebrando la victoria de Dios. Bueno, el Apocalipsis es un canto a la vida, como decíamos, trata de transmitir un clima de alegría, celebración y liturgia, alabanzas y acción de gracias. Todo esto vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis. Por ahí medio por ahí oculto un poco o que no nos llama tanto la atención en torno a el triunfo de Dios y lo que va a sufrir los enemigos, ¿no? Los enemigos. Bueno, trata de transmitir esta alegría en la dificultad, y bueno, las bienaventuranzas son muy esenciales para eso. Felices los que ahora sufren determinada cosa, porque eso es típico de alguien que quiere transmitir esperanza a uno que está sufriendo. Y bueno, esto por ahí lo vemos ya más en otro video, pero el tema de la alienación del nuevo universo simbólico, ¿no? Creación de un nuevo universo simbólico. Y bueno, finalmente es esta idea de transformar la nostalgia, este recuerdo de cómo vivía esta comunidad, en esperanza. Bueno, seguiremos en la clase que viene, el otro video de la semana que viene, y bueno, podemos seguir participando en el foro, nos seguimos encontrando y trabajando para poder, ahí sí, desde el foro, poder leer un poco con más detalle los textos. Así que nos encontramos en el próximo video. Gracias.